¿Listo? Sale, vale. Y los voy a empezar a admitir. Gracias, Priscila. Listo. ¿Listo? Buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Para mí es un honor y un gran placer estar aquí abriendo el año con una charla de energía con grandes expositores y expositoras, expertos y expertas en energía. Le saben al tema, le saben bien. Y para mí es un honor y es un placer. Los voy a presentar rapidísimo. No voy a dar sus semblanzas, naturalmente, porque tardaría 40 minutos de la charla en dar sus semblanzas. Pero a ver, aquí la charla se llama El ABC de la reforma energética, aspectos domésticos y tratados internacionales. Y tenemos como expositores y expositoras, dime si lo pronuncio mal, Dietmar Prager. ¿Está bien pronunciado? Está muy bien pronunciado. Gracias, Excelente. Marcelo. Un placer estar con ustedes. No, el placer es nuestro. Bienvenido aquí a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. Tenemos a la gran Rosanetti Barrios. Bienvenida, Rosanetti. Gracias por tu generosa introducción, Marcelo. Encantada de estar aquí. A Carlos Aurelio Hernández, buen amigo que ya estuvo con nosotros hace un año más o menos en una charla energética aquí en la Barra. Bienvenido, Carlos. Marcelo, muchas gracias. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. No, el gusto es nuestro. Y también la gran Vanessa Zárate, que hemos estado como en 2 o 3 charlas, ¿verdad, Vanessa? Y en las que has estado siempre con mucho auditorio, con muchas preguntas. Bienvenida y es un placer realmente. Aquí es tu casa. Muchas gracias, Marcela. Encantada de estar hoy también. Y como moderadores, ya sin más preámbulo, Julia González y Julio Rivera Ríos. Bienvenidos, por favor, adelante. Ya les dejo la cancha libre para que ustedes hagan y deshagan y hagan las preguntas pertinentes para ya ver de qué va esta charla. Bienvenidos y bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Marcelo. El día de hoy proponemos trabajar de esta forma. Vamos a hacer una serie de preguntas a los panelistas para cerrar después con preguntas del público. Así que, por favor, no duden en hacernos llegar cualquier pregunta que pudiesen tener al chat y nosotros al final se los vamos a hacer a los panelistas. Dicho esto, mujeres primero, Rosanetti, queremos empezar contigo. La primera pregunta es esta. Las encuestas indican que 7 de cada 10 mexicanos apoyan la reforma constitucional en materia energética, aunque no saben ni de lo que se trata. Esta reforma, como mucho se ha platicado en todos los medios, intenta revertir muchos de los cambios que se hicieron en la reforma energética de 2013. Por favor, ¿podría explicarnos las ventajas que la reforma del 2013 implicó? Y si estas ventajas son palpables, ¿lo puede sentir la población? Gracias, Rosanetti. Claro, muchas gracias por la pregunta y coincido totalmente. La mayor parte de la población, y esto se entiende perfectamente por temas, digamos, de aceptación, pues de manera natural apoya al presidente. La reforma energética de 2013 es una reforma muy profunda que implicó, entre otras cosas, un cambio institucional relevante. Un cambio institucional es complicado de defender, digamos, cuando tienes a un presidente que ataca a las instituciones y que las considera, digamos, un freno al avance de su proyecto. Bueno, dicho esto, ¿qué ganamos con la reforma eléctrica de 2013? Ganamos, en primer lugar, un mecanismo que nos permite sustituir energía cara y contaminante de la matriz eléctrica por energía barata, de menor precio, pues, y renovable. Ganamos un sistema de pesos y contrapesos, un balance institucional, que entre otras cosas, y creo que debería ser preocupación particular de este foro, fortalece la democracia. Es cierto que, digamos, desde el punto de vista de quien dirige la empresa eléctrica nacional, pues siente que no tiene todo el control y lo siente correctamente. Esa era la idea, lo cual no quiere decir de ninguna forma que el Estado perdió el control. ¿Qué ganamos entonces con este sistema de pesos y contrapesos? Un regulador que, por lo menos en teoría, tendría que estar vigilando
que los intereses de los mexicanos estén salvaguardados, que tengamos todo el tiempo energía, que se cumplan con todos los contratos, que las tarifas, lo que pagamos por la electricidad, refleje los costos eficientes del sistema. Ganamos también un operador independiente, el SENACE, que en un ambiente de competencia tiene que garantizar que todo el mundo tenga acceso a las líneas de transmisión y distribución y no darle preferencia absolutamente a nadie. Ganamos para la CFE la exclusividad absoluta de dos monopolios, las redes de transmisión y las redes de distribución. Esto es fundamental. Es imposible que desaparezca la CFE, imposible, puesto que posee el control de los dos monopolios de redes en México. Y ganamos entonces un mercado que sí es cierto, ojo, ese mercado en principio solo opera para usuarios muy sofisticados, de grandes consumos y con gran conocimiento del mercado, en el cual la CFE, la que nos trae la energía a nuestra casa, también toma parte, un pedacito de su energía de ahí. Pero bueno, en alguna posterior intervención daré más detalles del hecho. Pero entonces, eso ganamos un fortalecimiento institucional a efectos de que la entrada paulatina de nuevos jugadores se hiciera siempre, invariablemente, cuidando los intereses de los mexicanos. Yo sé que este tipo de cosas, insisto, y la pregunta eterna es, ¿y por qué no bajaron las tarifas? Bueno, la canasta de la CFE tiene electrones caros y sucios y electrones baratos y limpios. Los electrones baratos solo le representan el 10% de la canasta, los limpios, los renovables. Es cierto que tiene electrones de hidroeléctricas que son limpias, pero no tan baratas. Qué bueno que estén ahí, es un bien nacional que hay que cuidar. Y la única forma en que íbamos a ver bajar las tarifas era en la medida en que entraran más electrones baratos y limpios y fueran sustituyendo a los caros y sucios. Y además, ojo, uno de los elementos que había que combatir es la presencia de subsidios que representan aproximadamente 70,000 millones anuales por parte de Hacienda. Y por el momento la dejo ahí para no tomar más tiempo del que debo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosanetti. Pasamos con Carlos. Carlos, ahorita Rosanetti nos explicaba muchos de las estructuras, de las nuevas formas que se instrumentaron con la reforma energética de 2013. Sin embargo, esta reforma constitucional que se está proponiendo echa para atrás muchos de esos cambios y bueno, afecta, parece, en gran medida la certeza jurídica de las inversiones en el sector eléctrico. ¿Podrías tú, en tu opinión, darnos un poquito de idea o cuál es tu perspectiva sobre este tema? Claro, Julio, muchas gracias. Como bien menciona Rosanetti, la reforma energética del 2013, desde mi punto de vista, se da la primera gran liberalización de un mercado en México. Antes veíamos privatizaciones, vimos en muchos sectores estratégicos, teléfonos, telefonía, aerolíneas, vimos un privatizacionismo que se ha confundido con un neoliberalismo, que en realidad nunca se ha liberalizado algo en México hasta hoy en día, que tenemos un mercado eléctrico que me permite a mí, a ti persona física, a ti empresa, que te pongas a cumplir con las disposiciones de la CRE, con los manuales del SENACE y puedas ponerte a generar, a suministrar, a comercializar y que las empresas se puedan integrar verticalmente y hacer estrategias innovadoras para poder producir su propia energía y poder ser sustentables con el medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa? Si traes una reforma constitucional que de tajo, y como bien mencionaba Rosanetti, esta animadversión por las instituciones autónomas como la CRE y como el organismo descentralizado, el SENACE,
que operan el mercado eléctrico y lo regulan, pues te da la certeza de que cualquier empresa de cualquier parte del mundo pueda venir a México y realizar las inversiones pertinentes en el sector, pero también como desapareces al regulador y al SENACE, lo que vas a convertir es a la CFE en un monopolio, que quieren que tenga el 54% de la generación. Si hoy en día sucede eso, para que el CFE pueda dar esa energía, tendría que echar a andar todas sus plantas de turbodiesel, todas sus plantas de combustóleo y todas las plantas de carbón al 100%. Por eso es que tendríamos energía cara y contaminante a un precio de 1,200, que no se compara con los precios del mercado eléctrico mayorista. ¿Y qué pasa? ¿Qué te viene a decir esta reforma? ¿Cuál es el mensaje del presidente a los empresarios, a las empresas? Oigan, no hay libertad de emprender. Si tú quieres volverte a integrar, integrarte verticalmente, si tú quieres emprender en México en el sector eléctrico, ya no lo vas a poder hacer, porque ahora solo la CFE va a poder comprar y vender y tener el monopolio del mercado. Y si yo me quiero dedicar a este sector como joven mexicano, pues tengo que hacerlo a través de la estructura de la CFE, de tener un amigo, alguien que me meta a la CFE o que me den una plaza de la CFE para que me retire a los 55 años. Es impresionante. Entonces, estas ineficiencias del mercado, por supuesto, que está proponiendo el presidente de la República, traen incertidumbre a todas las inversiones, no únicamente en el sector, no únicamente estos grandes generadores, sino a todas las empresas que tenían una estrategia, que vimos el anuncio, por ejemplo, de General Motors, que dice, oye, no me vas a dejar hacer una estrategia de en 10 años, tener toda mi energía limpia con mis propias inversiones, pues ahí nos vemos. Y no va a ser la primera, van a ser la primera de muchas que van a decirle al gobierno, oye, me tienes que dejar a mí hacer mi propia planeación de ser sustentable con energía, y para no quitarme más tiempo, sí le resta certeza, y lo que requiere esta discusión, este diálogo político, es que la unión entre empresarios y gobiernos, y que nos pongamos a chambear, porque es un gran reto el sistema eléctrico nacional, y poder tener energía limpia y sostenible en el tiempo para que las empresas mexicanas sean competitivas. Gracias, Julio. Carlos, muchas gracias por tu intervención. Me encantó que mencionaras el tema de los emprendedores, porque rara vez se habla de ellos en estas discusiones. Pero aquí surge la duda. Ciertamente hay mucho capital por invertir, pero ¿qué pasa con el capital que ya se invirtió? Vanessa, tú fuiste servidora pública mucho tiempo y participaste y conoces muy bien las vísceras del gobierno mexicano y de los tratados de protección e inversiones. De manera reiterada, este gobierno ha señalado que la iniciativa de reforma constitucional no viola los tratados de protección e inversiones de los que México es parte. ¿Cuál es tu opinión sobre este particular? Muchas gracias, Julia. Mira, pues en realidad eso no es correcto. Y para explicar mi respuesta me voy a enfocar en particular en dos tratados por la relevancia que tienen para el sector energético. El primero es el TIPAD, el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífica, y el segundo, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y fue precisamente en el TPP, que después se convertiría en TIPAD, el primer tratado en el cual se codifica la reforma del 2013. Este acuerdo no incluye un capítulo específico sobre energía y se tuvo que traducir el contenido de la reforma energética del 2013 en disciplinas comerciales que permitieran codificarlo sin ir más allá, pero tampoco quedándose cortos de lo que se había aprobado en su momento en el Congreso. Para entender el alcance de los compromisos en materia energética de México en el TPP, es necesario revisar las disposiciones del tratado, varias disposiciones del tratado, ¿no? Entre ellas, el capítulo sobre el comercio transfronterizo de servicios, en conjunto con el capítulo de inversiones y las reservas a los mismos, que se conocen como medidas disconformes y se codifican en el anexo 1 y 2 de ese tratado. Adicionalmente, es importante revisar los capítulos sobre contratación pública y el capítulo sobre empresas propiedad del Estado y monopolios designados. Y quisiera entrar a mayor detalle en 3 de estos capítulos. En la parte de inversión, que es el capítulo 9 del tratado, el capítulo está dividido en dos partes. La sección A, que establece las disciplinas en materia comercial, y permite que los estados hagan reservas en la aplicación de las mismas. Y además de las disciplinas comerciales, se definen los motivos para llevar a cabo expropiaciones directas e indirectas, así como la necesidad de pagar una compensación al inversionista afectado basado en el valor de mercado previo a la expropiación. La segunda parte de este capítulo de inversión, o sección B, incluye un mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado, que es muy importante para generar certidumbre al inversionista
porque sabe que tiene una protección independiente de tribunales domésticos de su inversión. El segundo capítulo que me gustaría señalar del TIPAD es el 17, referente a empresas propiedad del Estado y monopolios designados. Es importante notar que el TPP es el primer tratado de libre comercio en el cual se incluyó un capítulo dedicado a la actuación de las empresas del Estado en sus actividades comerciales. En este capítulo hay referencia a la actividad regulatoria de las entidades administrativas del Estado y establece que deberán de ejercer esas actividades regulatorias de manera imparcial entre la empresa propiedad del Estado que regulan y las empresas que no lo son. El tercer punto que quiero detallar de TIPAD son las reservas, porque es justamente en las reservas donde se codifica la reforma energética. En las reservas se describe lo que no está permitido dada la legislación vigente doméstica en el anexo 1. O también los estados se reservan espacios de política porque existen sensibilidades o sectores que prefieren quedarse para sí, como, y cada parte lo señala en el anexo 2. Por extensión, lo que no está expresamente limitado o prohibido en estos anexos está permitido. En relación a los temas eléctricos, en anexo 1, México incluyó solo una medida disconforme que tiene que ver con contratos de particulares para llevar a cabo algunas actividades relacionadas con servicios para transmisión y distribución de energía y la posibilidad de en estos contratos poner contenidos nacionales. Esto quiere decir que en el sector eléctrico no se hicieron reservas para las actividades de generación y comercialización y están totalmente incluidas en el TIPAD. En el anexo 2, México, del TIPAD, en el anexo 2, México se reservó la planificación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica. En relación con el TEMEC, que es el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, que acaba de entrar en vigor en julio del año de 2020 y que modernizó el Telecán, tanto Estados Unidos como Canadá hicieron un énfasis particular en que se reflejara la reforma constitucional del 2013 de manera similar a lo que se había codificado en TIPAD. A diferencia del TIPAD, TEMEC sí incluye un capítulo de energía, cuyo impacto en realidad es neutro. El capítulo de energía es el capítulo 8 y su redacción se incluye a solicitud del entonces gobierno electo del presidente López Obrador. En el capítulo 32 del TEMEC, relativo a las excepciones y disposiciones generales, en particular en el artículo 32.11, se hace referencia a disposiciones específicas sobre comercio transfronterizo de servicios, inversiones y empresas propiedad del Estado, y se le permite a México adoptar o mantener medidas para regular la participación extranjera en el sector energético, siempre que estas medidas sean consistentes con los acuerdos menos restrictivos que México hubiera ratificado antes de la entrada en vigor del TEMEC. Esto es una referencia indirecta al TIPAD, es decir, las medidas disconformes incluidas en anexo 1 y anexo 2 del TIPAD, así como las reservas que se hicieron en el capítulo de empresas propiedad del Estado, también le aplican al TEMEC. El TEMEC incluye otras disposiciones que no son exclusivas del sector energético, pero que sí son importantes para entender la cobertura del tratado para los temas del sector. Algunos de los más relevantes son las buenas prácticas regulatorias, las compras de gobierno, el comercio transfronterizo de servicios y el capítulo de inversión, que incluye solución de controversias inversionista-Estado para inversiones en generación de electricidad con un contrato con el Estado. En el resto de los tratados de libre comercio previos a la reforma de 2013, México se reservó diversos sectores como actividades exclusivas del Estado. En particular en Telecán, en congruencia con la Constitución, uno de esos sectores fue el sector energético, tanto en la parte de hidrocarburos como en la parte de electricidad. Pero además, México se reservó el derecho de abrir ese sector de manera unilateral y de la forma que lo considerara más conveniente. Es decir, en cualquier momento México podía tomar la decisión de abrir a la inversión privada parte del sector o la totalidad del sector. Y además podía decidir si lo hacía quizás, por ejemplo, solo para mexicanos o en un porcentaje específico, etc. Así, el sector eléctrico quedó reservado al Estado de acuerdo con el texto constitucional hasta la reforma de 2013, que lo modificó para abrir algunas actividades del sector energético. Y en electricidad, esas actividades fueron generación y comercialización, y el Estado se reservó la transmisión y la distribución. La apertura se refleja de manera automática en los tratados y se congela
lo que el Estado mexicano publica en la reforma constitucional del 2013 y en la legislación secundaria de 2014. Y por ahorita lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Vanessa. Dietmar, Vanessa ya nos platicaba un poquito acerca de los tratados internacionales y para continuar en esta línea de los temas internacionales y las implicaciones que pueda tener la reforma, vemos que otros países han sufrido las consecuencias internacionales de revertir incentivos para energías renovables. Por ejemplo, inversionistas extranjeros han presentado alrededor de 50 arbitrajes de inversión en contra de España y alrededor de 12 en contra de Italia después de que estos países redujeron o eliminaron los subsidios a las tarifas verdes. ¿Pueden estos casos darnos una idea sobre cómo los tribunales resolverían las disputas que surjan de las reformas energéticas que el gobierno de México está proponiendo? Sí, claro, Julio. Para ser claros, la reforma energética de México es distinta y diferente de las medidas tomadas por España. Entonces, tenemos que tener cuidado a hacer algunas comparaciones. Sin embargo, yo creo que la jurisprudencia derivada de las disputas con España y con Italia puede proporcionar un guía valiosa sobre cómo los tribunales arbitrales abordarían cuestiones importantes sobre algunas de las obligaciones que existen en los tratados internacionales. En los casos de energías renovables presentados contra España e Italia, los laudos dictados hasta ahora se han enfocado especialmente en una obligación que es común en un gran número de tratados internacionales de inversión, que es la obligación de trato justo y equitativo. Y bajo esta obligación de trato justo y equitativo, el Estado receptor se compromete a tratar al inversionista de una manera justa y equitativa. Y eso significa que el Estado receptor se obliga a no realizar conductas arbitrarias o discriminatorias, a respetar el debido proceso y a proteger las expectativas legítimas de los inversores. ¿Y cuáles son estas expectativas legítimas? Y eso ha sido un tema muy importante en todos esos laudos. Expectativas legítimas existen cuando la conducta del Estado crea una expectativa razonable y justificable en un inversionista para que actúe confiando en dicha conducta, de modo que el incumplimiento por parte del Estado de cumplir con esa expectativa podría causar daños al inversor o a su inversión. Y voy a mencionar brevemente 5 conclusiones sobre estas expectativas legítimas que se desprenden de esta jurisprudencia y que yo creo también se podrían aplicar a la reforma energética en México. Primero, la jurisprudencia ha reconocido que un Estado tiene un derecho a regular, tiene el derecho a aprobar leyes y reglamentos, tiene derecho a modificar las leyes y los reglamentos. Y eso pasa en todos los estados. Llega un nuevo gobierno que está recién elegido y que hace algunos cambios en las leyes. Entonces, los tribunales han reconocido que siempre hay que balancear los intereses regulatorios que un Estado tiene bajo su soberanía con las expectativas legítimas que tiene un inversor. Segundo punto, los tribunales miden estas expectativas legítimas del inversionista contra la información que razonablemente debería haber conocido al momento de realizar la inversión. Así pues, si los cambios regulatorios del Estado receptor violan o no las expectativas legítimas del inversionista, va a depender de los hechos específicos de cada caso. Un ejemplo de España, en un caso, en un laudo, en el caso Novera Energía contra España, el tribunal concluyó que España creó expectativas legítimas de que no habría cambios fundamentales en el régimen legal sobre la energía renovable mediante una serie de declaraciones o garantías en la legislación, en los prospectos del gobierno
destinados a incentivar fuertes inversiones en el sector eléctrico español. Mientras que en otro lado, Stadtwerke contra España, la mayoría del tribunal sostuvo que España no violó las expectativas legítimas del inversionista. ¿Y por qué? Porque concluyó que un inversionista prudente que hubiera realizado una correcta debida diligencia no habría razonablemente esperado una expectativa de flujo de ingresos legalmente estable, porque cuando los inversionistas invirtieron, España ya había modificado el régimen legal relevante y la jurisprudencia española había confirmado su mutabilidad. Tercer punto, las representaciones que el Estado receptor hace específicamente al inversionista pueden crear expectativas legítimas. Entonces, en algunos casos, si un funcionario da una garantía específica a un inversionista específica, eso sí puede crear una expectativa legítima. Pero ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa si una ley, un reglamento tiene un compromiso específico? Eso también puede crear una expectativa legítima. Ahí también va a depender de los hechos, pero tribunales han llegado a conclusiones distintas examinando los hechos. Un tribunal, por ejemplo, en un caso contra Italia, concluyó que no hay razón en principio por la cual un compromiso del Estado de la claridad y especificidad requeridas no pueda hacerse también en una regulación o en una ley. Mientras que en un caso contra España, en el caso Sharén, la mayoría del tribunal sostuvo que las acciones del Estado en este caso no violaron las expectativas legítimas de los inversionistas porque las leyes y regulaciones de España no estaban dirigidas específicamente a los inversionistas. Entonces, también dependerá mucho del compromiso específico que se encuentra dentro de una ley. Cuarto punto, el Estado receptor debe implementar sus políticas de buena fe mediante una conducta que sea razonablemente justificable por las políticas públicas y que no vulnere manifiestamente los requisitos de coherencia, de transparencia, de imparcialidad, y no discriminación. Y el último punto, el quinto punto es, si no existen promesas específicas del Estado, solo habrá una violación del estándar del trato justo y equitativo si ha habido alguna forma de cambio total o irrazonable, una superación del régimen legal. Entonces, un estándar bastante estricto. Y ahí también los tribunales han llegado a conclusiones distintas. Un tribunal en Nova Energía concluyó que las medidas legislativas de España sí violaron el estándar de trato justo y equitativo porque transformaron y alteraron por completo el entorno legal y comercial bajo el cual se decidió y realizó la inversión. Mientras que en el caso Sharén, que ya mencioné, la mayoría del tribunal concluyó que las reformas de España no eliminaron las características fundamentales del marco regulatorio existente, porque los operadores seguían teniendo el derecho a una tarifa y a vender su producción de electricidad. Entonces, los tribunales que puedan quizá un día decidir disputas en contra de México probablemente tengan en cuenta estos 5 puntos que derivan de la jurisprudencia, pero como lo he dicho al principio, lo harán, por supuesto, en el contexto de las medidas específicas que va a tomar México y teniendo en cuenta los hechos específicos de cada caso. Muchísimas gracias, Dietmar. Sin duda, 5 conclusiones de la jurisprudencia arbitral que el gobierno y los inversionistas deberían de tomar en cuenta. Y ahora pasando a Rosanetti. Rosanetti, Dietmar nos hablaba un poco acerca de las posibles consecuencias internacionales que pueda tener la reforma que propone el gobierno,
Sin embargo, el gobierno hace mucho énfasis en que a través de la reforma o mediante la reforma, la CFE va a ser la responsable de garantizar el servicio eléctrico nacional. Y obviamente esto con una connotación positiva. ¿Qué acaso entonces no conviene que el Estado garantice este servicio a todos los mexicanos? Claro, yo creo que aquí el discurso oficial mezcla dos conceptos, mezcla el concepto Estado con el concepto gobierno. Son dos cosas, se lo estoy diciendo, perdón, viene aquí a decirle a los abogados algo que es evidente que ustedes conocen, pero me parece importante enfatizarlo. El Estado actualmente es responsable de que el sistema eléctrico, primero de todo el sistema eléctrico nacional, a través del SENACE, por ejemplo, simple y sencillamente nadie puede inyectar energía o retirarla de las redes si el SENACE no lo autoriza así. Y si alguien se atreve y viola todos los mecanismos que existen para evitar esto, bueno, pues habrá consecuencias importantes. Entonces, lo decía yo en mi primera intervención, está el SENACE, está la CRE definiendo las tarifas, aprobando los contratos, estableciendo, por ejemplo, debería estar supervisando código de red, en fin, una serie de mecanismos que hablan de la presencia del Estado. ¿Qué es la CFE? ¿O qué debería ser la CFE al ser una empresa del Estado? Lo primero que tiene que entenderse es que la CFE es nuestra, es de los mexicanos. Por razones históricas, y eso es algo que debería cambiar ya, la CFE opera directamente bajo instrucciones del gobierno en turno, del que se trate. La elección del director general y de los miembros del consejo, digamos, pasan por el Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo Federal es una designación directa, el Ejecutivo Federal dice quién la dirige, y además los consejeros en su mayoría pertenecen al propio Ejecutivo Federal, y los que teóricamente son independientes también pasan por un proceso, digamos que si no están debidamente balanceados los pesos en el Congreso, ya tenemos ahí un sesgo, y después tienen que pasar por la autorización del Ejecutivo Federal. Entonces, ¿por qué no es buena idea que todo el sistema eléctrico dependa de una empresa del gobierno, no del Estado, del gobierno? Porque le da un poder absoluto al poder ejecutivo. Y eso es absolutamente contrario a el desarrollo de una democracia. Uno, este país ya pasó por ahí. Esos ejemplos que dan de los 60s, de los 30s inclusive, también nadie lo dice, también están íntimamente relacionados con las condiciones que permitieron la construcción de la llamada dictadura perfecta. Costó mucho a esta sociedad crear las instituciones que, primero, permitieran una transición política y dos, evitaran que volviéramos a caer en esos escenarios de falta de contrapesos para el Ejecutivo Federal. Esa es la razón fundamental por la cual yo considero es un error garrafal darle a una empresa que le reporta al gobierno, y no me voy a cansar de decirlo, al gobierno en turno, que responde a una agenda política específica de corto plazo, es un error garrafal quitar estos pesos y contrapesos que se crean en beneficio de la democracia y sustituirlos por una empresa con todo el poder, una cosa totalmente inédita en el planeta, que sería capaz de decidir quién tiene electricidad, cuándo y a qué precio. Me parece eso un grave, grave, grave afrenta a la democracia nacional. Gracias. Muchas gracias, Rosanetti. Carlos, tú eres un empresario y representas a una organización que está lleno de empresarios. ¿Qué implicaciones les ven ustedes a esta iniciativa a la competitividad de las empresas mexicanas? Claro, Julia. Mira,
A mí me encanta el ejemplo nada más de voltear a ver lo que sucede en Texas, ¿no? Tú vas por las calles de, no se llama la de San Antonio, Houston, Austin, por donde vayas y ves los grandes espectaculares que de Reliant, que es la empresa, una de las grandes suministradores de allá, que te dice, oye, pues te regalo la luz en la noche o te la regalo en el día o me pagas esta tarifa media. Oye, a mí me encantaría que la CFE me regalara la energía en alguna de esos o que hubiera competencia para poder lograr eso. Y eso es lo que no están teniendo la CFE. Lo decía muy bien Rosanetti, todos nosotros somos accionistas de la CFE, que estamos aportando patrióticamente cada vez más caro nuestro recibo de luz, y eso está sucediendo también con las empresas. Y en el marco de estos tratados de libre comercio, el TPP, el TEMEC, 46 países con los que tiene firmados tratados internacionales México para poder potencializar sus exportaciones, no le estás permitiendo a las empresas que puedan ser competitivas y tener acceso, uno, a energía limpia y dos, a energía barata. Vemos, por ejemplo, lo del abasto aislado, que para mí es uno de los acuerdos más irracionales que han salido, pero también a la vez el que más fundamentado está en el mercado eléctrico. Un poco ahí, ¿por qué irracional? Imagínate que tú eres una empresa que en tu proceso productivo obtienes vapor, ¿va? Si produces el 100% de, no sé, jabón, obtienes vapor, y ese vapor lo quieres convertir en energía eléctrica, pues tú puedes generar más energía de la que consumes, y esa energía entra gratis a la red. ¿Por qué? Porque, oye, en mi proceso productivo no me cuesta, pues va a la red porque a mí me permite producir al 100%, aprovechar ese vapor. Pero ahora viene el gobierno y dice, no, tú ya no vas a poder inyectar. Entonces, a estas empresas, ¿qué tienen que hacer? Disminuir su producción de ciertos productos porque ya no pueden inyectar, porque todo su proceso productivo está diseñado para que generen el abasto aislado e inyecten excedentes. Oye, soy una empresa tipo General Motors y quiero poner generación distribuida y abasto aislado y quiero generar, igualar en energía solar lo que voy a estar jalando de la red. No, ya no se te va a permitir. No te permiten como empresario esa libertad de hacer innovaciones sustanciales dentro de tus procesos productivos porque viene a hacer un acuerdo en donde ya no puedes tú autogenerar o que venga un tercero y hacer la inversión por ti y apalancarla en tus instalaciones, como le llaman los gringos, inside the fence, en tus instalaciones que te permitan ser más competitivos. O te pongo otro ejemplo, un gran consumidor de energía, como estas grandes empresas que salen todas las mañanas por los generadores legados, pues bueno, la nueva ley les permite que ellos puedan hacer, por ejemplo, su suministrador, su generador, su comercializador, y sin necesidad de esta figura de generador legado, hacer ellos integrar la cadena verticalmente y ponerse a competir en el mercado eléctrico. Con esta nueva reforma, pues vienen a detener de tajo la innovación de los empresarios mexicanos, porque esa innovación sustancial que haces dentro de tus procesos productivos, que a lo mejor no crean nuevos mercados, pero sí te hacen más eficiente para competir por los productos internacionales, te le está quitando de tajo el gobierno federal con esta reforma constitucional. Y nada más veamos lo que sucede con la inversión extranjera directa en el ramo de generación, de tener 4.900 millones de dólares de inversión extranjera directa en el sector de electricidad y agua para el 2018. Hoy en día estamos teniendo nada más 500 millones de dólares. Y sabemos todos que México, para que cumpla con su creciente demanda y sustituir las energías limpias, como comentaba Rosanetti, el electrón cochino por el electrón limpio y que se privilegie al más barato y al más eficiente, para lograr eso requieres un mercado libre, un mercado que te permita a ti esas innovaciones sustanciales, trasladarlas y que te beneficien, que es las bondades de la libertad de un mercado, y no que llegue un gobierno y que diga tú sí, tú no, tú me caes bien, tú no me caes bien, tú eres mexicano, tú eres extranjero. Entonces creo que ahí caemos en un discurso muy peligroso y que desafortunadamente yo siempre le he dicho, el peor enemigo de esta cuarta transformación es la realidad. Y la realidad está alcanzando al sistema eléctrico nacional y que cada vez en estos próximos 3 años vamos a ver una CFE más insostenible, que nada más déjenles paso unos datos. ¿A qué me refiero insostenible? 2019, pérdidas por 40,000 millones de pesos. 2020, 63,000 millones de pesos. En lo que va del 2021, en los estados financieros publicados al tercer trimestre, han perdido 28,000 millones de pesos. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos subsidios le hemos dado a la CFE? En ese mismo año 2019, que se perdieron 40,000, le dimos 75,000 millones de pesos de subsidio. En el 2020, que perdieron 63,000 millones de pesos, les dimos 70,000 millones de pesos de subsidio. En 2020, 75,000, y en 2020 les dimos 70,000
y 2021 otros 70,000 millones de pesos. Es decir, les damos dinero para que lo pierdan. Es impresionante, o sea, cualquier empresario de este país les da 70,000 millones de pesos y te generan la cantidad de empleos y de inversiones sostenibles en el tiempo que no lo va a lograr hacer el gobierno federal. Eso es lo que nos cuesta CFE, nos cuesta doble subsidio y después de que lo subsidiamos lo van y lo pierden. Ya no es sostenible para la CFE, venían generando ganancias, utilidades antes de la reforma. La reforma es muy buena para la CFE, tiene ingresos que no tenía, puede competir, puede hacer esquemas innovadores con la inversión privada y ponerse a participar y a generar y a lograr este gran reto. Por eso insisto que la CFE no va a poder sola. La CFE no puede sola con este gran reto del sistema eléctrico nacional y necesita de los empresarios, necesitamos, todo México está unido para poder sacar este gran reto del sistema eléctrico nacional. Gracias, Julián. Muchas gracias, Carlos. Sin duda parecen ser muchas las desventajas que esta reforma que propone el gobierno podría tener para el sector privado. Y bueno, sin embargo, volviendo un poco con Vanessa y con lo que nos había platicado, el gobierno sostiene y hace mucho énfasis que de acuerdo con su derecho soberano puede modificar la Constitución y que cualquier reforma a la Constitución además sería congruente con el tratado, con el TECMEC, porque el propio TECMEC así lo prevé y que no violaría el tratado. ¿Es cierto esto, Vanessa? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Julio. Mira, como había mencionado en mi primera intervención, el TEMEX incluye un capítulo de energía, que es al que se ha referido de manera constante el gobierno federal. Y su interpretación y ejecución debe de ser armónica con otros capítulos del propio tratado y con otros tratados, en particular con el TIPAT. El capítulo 8, que es el capítulo energético, tiene solamente un artículo que reafirma que los tres países tienen soberanía y el derecho a regular, que también ya mencionaba Dietmar, cualquier estado lo tiene, y de igual manera en este capítulo Estados Unidos y Canadá le reconocen a México, reconocen que México puede reservarse su derecho de reformar la Constitución y las leyes y que además tiene un derecho directo, inalienable, imprescriptible sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Pero ojo, lo que también dice esta redacción es que es sin perjuicio de los derechos y remedios disponibles en el propio tratado. Y en este punto también me gustaría destacar que el capítulo no menciona al sector eléctrico, únicamente hace referencia a los hidrocarburos. Cuando un Estado firma un tratado, prácticamente se toma una foto de la situación del marco jurídico vigente de los sectores y la situación se congela. Y en adelante, por una cláusula que en español se conoce como cláusula de la cremallera, los estados, al modificar el marco legal doméstico, pueden abrir más de lo que se congela en el momento de la entrada en vigor del tratado, pero no pueden ir hacia atrás. Todo lo que abres ya no lo puedes volver a cerrar. Y esto le aplica a México en sus actividades de generación y comercialización, independientemente del capítulo 8. Mira, México como Estado soberano tiene derecho a modificar su marco legal interno e incluso podría decidir no cumplir con sus compromisos internacionales, aún yendo en contra de principios básicos de derecho internacional sobre el cumplimiento de los tratados, con los costos que esto tiene, pero también de igual manera los estados parte de tratados que México tiene firmados, pues tienen medios de defensa frente a esas decisiones por medio de los capítulos de solución de controversias, Estado a Estado, y en el caso de los inversionistas, pues pueden acceder al mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. En todos los tratados vigentes se protege la apertura de la generación y la comercialización y se mantiene reservado al Estado la transmisión y la distribución, así como su rectoría en el sistema eléctrico. Hay que ver que buscar imponer un límite o porcentaje a la participación de inversionistas privados, privilegiar a nacionales sobre extranjeros, eliminar al regulador o tener regulación más favorable para la empresa del Estado, así como llevar a cabo acciones que limiten la operación de los privados en actividades de generación y comercialización, son violatorias de distintas disposiciones de tratados comerciales y podrán ser reclamadas, es decir, se podrán invocar solución de controversias Estado a Estado o inversionista a Estado, que sin duda le van a generar costos al Estado mexicano y van a requerir una gran inversión de recursos, no solamente materiales, sino también humanos para poder atender dichos reclamos que además son legítimos, ¿no?
Vanessa, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que nos platicas del TEMEC y de Transpacífico, pero la realidad es que muchas inversiones que pueden resultar afectadas si se aprueba esta iniciativa vienen de la Unión Europea. Entendemos que la Unión Europea y México pretenden renovar el texto de un acuerdo comercial de 2001 y que por primera vez incluiría para las relaciones entre México y la Comunidad Europea un capítulo de resolución de disputas. Dietmar, ¿esto es cierto? ¿Qué implicaciones tendría este nuevo marco legal para la relación México-Unión Europea? Bueno, yo creo que tiene implicaciones importantes, que en abril de 2018 la Unión y México concluyeron las negociaciones sobre este nuevo acuerdo comercial. En abril de 2020, las partes finalizaron los detalles técnicos que estaban pendientes. Es importante saber que las partes todavía no firmaron el texto final del acuerdo, ni por supuesto lo ratificaron, pero según la información públicamente disponible, la Unión y México están en proceso de aprobar internamente el acuerdo comercial, lo que quiere decir en el caso de México, yo entiendo que necesita ser ratificado por el Senado para convertirse en ley. Entonces todavía no se sabe por seguro si eso va a pasar o no. Pero en la Unión Europea es mucho más complicado, cada Estado miembro tiene que ratificarlo, pero el tratado tiene una aplicación provisional en el caso de la Unión Europea, mientras que los estados están en el proceso de ratificarlo antes de que entra en vigor. Entonces, desde un punto de vista comercial, es un desarrollo muy importante, muy positivo que existe este tratado, pero ¿qué quiere decir para los inversionistas? Y yo creo ahí hay dos puntos importantes. Hay que saber que una vez que el tratado se aplica provisionalmente, se suspenden todos los tratados bilaterales de inversión que existieron entre México y varios estados de la Unión Europea. Yo creo que hay un total de unos 15 de esos tratados bilaterales. Y una vez que entra en vigor, se terminan esos tratados. El nuevo Tratado Unión Europea-México, si entra en vigor, tiene como ya se mencionó, un capítulo sobre la resolución de disputas que es bastante distinto de los que existen bajo los tratados bilaterales. Bajo los tratados bilaterales, cada inversionista puede ejecutar sus derechos al iniciar un arbitraje internacional. El inversionista elige a un árbitro, el Estado a otro, y después en común se puede elegir el presidente del tribunal. Entonces hay acceso a arbitraje internacional. Eso no será más el caso una vez que el tratado con la Unión Europea se aplica, porque el tratado prevé un tribunal de inversión que tiene 9 miembros permanentes, que son 3 nacionales de la Unión Europea, 3 nacionales de México y 3 nacionales de otros países. Entonces el inversionista no tiene más influencia sobre la composición del tribunal que va a decidir la disputa. Además, habrá un proceso de apelación que existe también bajo este nuevo tratado. Es una de las diferencias. El otro es que bajo muchos de los tratados bilaterales son tratados más viejos que tienen protecciones muy amplias y pocos obstáculos a acceder al arbitraje internacional. Mientras que el tratado con la Unión Europea va a ser un tratado de una nueva generación parecido al TEMEC o al Tratado Pacífico, con muchas excepciones
reservas y con muchos obstáculos a acceder el tribunal permanente, como por ejemplo periodos de prescripciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso será un cambio muy importante. Lo que es importante mencionar también es que después que el acuerdo se aplicará provisionalmente, los reclamos relacionados con hechos ocurridos antes de la fecha de la aplicación provisional todavía podrán presentarse bajo los tratados de inversión anteriores, pero solamente por un periodo de 3 años. Entonces, algo a tomar en consideración una vez este acuerdo se aplica de forma provisional, si eso será el caso. Muchísimas gracias, Dietmar. Julia, creo que ahora íbamos a pasar a las preguntas del público. No sé si tengan, hemos visto, las pueden poner en el chat. Si no, también pueden quitar el mute. Si no, también podemos hacer unas preguntas en seguimiento a los expositores. Bueno, yo tengo una pregunta, Dietmar, en seguimiento a lo que ya mencionabas. Muchos de los inversionistas han promovido amparos en contra de, no la reforma constitucional, pero sí las reformas a la ley que se implementó. Sin embargo, muchos de los tratados, también en tu respuesta anterior mencionabas algunos de los obstáculos que los tratados pueden contener. ¿Podrías tal vez explicarnos un poquito acerca de los obstáculos que normalmente existen en este tipo de tratados internacionales que protegen a los inversionistas y que deberían de tener en cuenta al promover procedimientos locales? Bueno, muchos de los tratados tienen algo que se llama el fork in the road, que es una regla que dice que si se hace un reclamo que se puede hacer bajo el tratado ante una corte, ante un tribunal nacional, o sea, un tribunal administrativo, un tribunal judicial, no se puede más presentar en un arbitraje internacional. La formulación puede ser distinta dependiente de los varios tratados, entonces hay que hacer mucha atención. Por lo general, si no se invoca una de las obligaciones del tratado en el litigio ante las Cortes Nacionales, por lo general no hay problema, pero siempre hay que hacer mucho cuidado de no afectar los derechos a acceder después al arbitraje internacional. También algunos de los tratados más modernos tienen una obligación que se llama un waiver, no sé exactamente cómo se dice en español por eso, pero una vez que se inicia un arbitraje hay que renunciar, y tal vez eso es la palabra, una renuncia, hay que renunciar al derecho de continuar o iniciar litigios ante las cortes y los tribunales domésticos. Entonces, ahí muchas veces también hay que tomar en cuenta de que una vez se inicia un arbitraje no se puede más litigar la misma medida ante los tribunales nacionales. Entonces, lo importante es saber cuál es el tratado se aplica, cuáles son exactamente esos obstáculos, digamos, estas reglas que existen, y después coordinar exactamente los litigios ante las cortes domésticas, como los amparos, por ejemplo, con un potencial arbitraje internacional para no afectar el derecho de acceder al arbitraje internacional. Muchísimas gracias por esta explicación. Tenemos una pregunta en el chat y esta es para ti, Vanessa. ¿Cómo se llama el otro tratado que mencionaron que no es el TEMEC? Bueno, México tiene 13 tratados, pero de los que yo hablé en particular está el TIPAD,
probablemente es sobre el que preguntan, o también mencioné el Telecan, que es el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, previo al TEMEC. Y el TIPAD es el acuerdo que firma México con otros estados, tanto americanos como asiáticos, y el TIPAD es el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífica. Y por ahí se referencia al TPP, que es el Tratado Transpacífico. Muchas gracias, Vanessa. Me parece que con eso cerramos el panel el día de hoy. Marcelo, que es nuestro anfitrión, se tuvo que retirar antes, pero aprovecho para agradecer al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados por habernos recibido el día de hoy. Todos tienen el contacto de la barra. Por favor, si tienen dudas adicionales, no duden en hacérnoslas llegar. Agradezco a todos los panelistas que hayan participado el día de hoy y a todos los que asistieron por el interés en el tema. Muy bonita tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.